Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 22 de septiembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 261 pacientes en hospitales públicos. 59.990 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 68.546. Hoy se detectaron 272 nuevos contagios de coronavirus, 177 en Mérida, 20 en Tecash, 11 en Tizimín, 8 en Junucmá y Valladolid, 5 en Progreso, 4 en Canacín y Humán, 3 en Acanqué, Maxcanú y Motul, 3 foráneos, 2 en Aquil, Panabá, Río Lagartos y Tecó, 1 en Cuncunul, San, Semul, Silam de Bravo, Izamal, Oshkushkab, Seyé, Suquilá, Sutzal, Temozón, Teya, Ticul, Tixcacalcopul, Tixcocop y Yobaín. De los 68.546 casos positivos, 560 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 40.774 personas contagiadas de coronavirus, casos acumulados al 21 de septiembre, que viven en la zona norte 10.823, en la zona oriente 10.356, en la zona centro 3.846, en la zona sur 6.040, en la zona poniente 9.709. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 17 fallecimientos. Son 7 hombres y 10 mujeres, de un rango de edad de 41 a 86 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, asma, inmunosupresión e insuficiencia renal crónica. 9 residían en Mérida, 1 en Celestún, 1 en Progreso, 1 en Tixcocop, 1 en Canacín, 1 en Valladolid, 1 en Muna, 1 en Jalachó y 1 en Junucmá. En total son 5.841 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.454 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 261 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Este es el reporte del día de hoy, doctora. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.